Se estima que en todo el mundo más de 12 millones de seres humanos son víctimas de la trata de personas. La mayoría son mujeres y niñas. El último informe de la ONU señala que esta actividad ilícita genera más de 30,000 millones de dólares cada año. 158 países están involucrados en este delito. En 23 de ellos nunca se ha dictado una sentencia condenatoria. Hoy hablaremos de lo que ocurre en México cuando estos asuntos llegan a un tribunal. Soy Verónica González, comenzamos. Sí, la ley prevé que puede ser el esposo, incluso el concubino, el novio. Los papás también, entonces sí es muy común que se dé entre la misma familia. A veces ese es el gancho, como dices, ¿no? Les prometen matrimonio para después explotarlas. La trata de personas es un delito que implica la negación casi total de los derechos fundamentales de la persona. Es un delito que se considera multiofensivo. Me acuerdo que ese día pasé con uno, con el primero, con el segundo, y la verdad es que no lo podía creer, porque me salían las lágrimas y además me trataban horrible porque yo no tenía nada de experiencia. Como le decía al inicio del programa, 2 de cada 3 víctimas de trata de personas son niñas menores de 12 años. En la mayoría de los casos las obligan a prostituirse, algunas de ellas incluso se las llevan a otro país. Para hablar sobre este tema está con nosotros Rafaela Madrid Padilla. Ella es jueza de distrito. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues cuéntanos, jueza, para tener un panorama más amplio sobre este tema, ¿qué derechos se ven afectados cuando hablamos del delito de trata de personas? Bueno, el delito de trata de personas tiene diversas hipótesis delictivas que están contempladas en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de la víctima de estos delitos. Una de esas hipótesis es la prevista en el 13 de esa ley especial que regula la hipótesis de a quien se aproveche de la explotación de una o más personas a través de la prostitución o cualquier otra forma de explotación sexual por medio de la violencia física, moral, amenazas, engaños, abuso de poder o cualquier otra forma de coacción. Entonces, en estos casos, ¿cuáles son los bienes que se protegen, jueza? Los bienes jurídicos que tutela el delito de trata de personas son, en principio, la libertad, porque la mayoría de las víctimas de estos delitos se encuentran encerradas, privadas de la libertad, salen para lo estrictamente necesario y siempre vigiladas por una persona. Sí, y otro de los bienes que protege sería la dignidad, porque pues la trata de personas es una forma de esclavitud, se dispone de las personas como si fueran cosas y también se exponen a golpes, a maltratos, a que se les practiquen abortos, por ejemplo. Entonces también protege la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de la personalidad. Y esta violencia no solamente física, ¿no? También verbal y psicológica, sobre todo psicológica. ¿Cómo se judicializan estos asuntos? Es decir, la víctima presenta una denuncia y ¿qué es lo que sigue? Bueno, a veces la víctima es quien la presenta, no siempre. En otros casos pueden darse denuncias anónimas o presentarse, cualquier persona puede ir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público porque es un delito que se persigue de oficio. Ya después que el Ministerio Público recibe la denuncia, bueno, él investiga si hay un hecho que la ley señala como delito y si alguien lo realizó o participó en su realización. Si esos extremos se acreditan, entonces el Ministerio Público lo lleva ante un juez. Ya el juez inicia un proceso penal y en ese proceso penal pues se sigue investigando, se siguen recabando pruebas y puede llegar hasta el dictado de una sentencia. Este punto que menciona usted es muy importante en vista de que la sociedad misma puede participar en denunciar estos hechos, porque como comentaba, las víctimas están privadas de su libertad, amenazadas, difícilmente pueden llegar a la denuncia, ¿no? Y en este caso, si alguien nota alguna actividad extraña o algunos indicios de que se está cometiendo ahí trata de personas, se puede denunciar. Eso es muy importante porque, como bien lo dices, difícilmente las víctimas por sí mismas van a denunciar el hecho, por el hecho que están encerradas y porque están amenazadas de hacerles a ellas un daño o a sus familias. Entonces la gente aquí puede ayudar mucho cuando detecte algún establecimiento con indicios de trata de personas.
Bien, y en estos casos de trata, ¿cuál es la sanción? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cuántos años de cárcel o de multa? No sé. Bueno, en esa hipótesis que te comentaba va de 15 a 30 años de prisión. Aquí el juez analiza las circunstancias del hecho delictivo y determina el grado de culpabilidad. Decimos que es mínimo, ligeramente superior a la mínima, a la media, a la máxima, y entonces ya en esa proporción le imponemos la pena de prisión, no saliéndonos de ese parámetro. Sin embargo, el delito de trata de personas tiene agravantes. Por mencionar algunas, se tiene que aumentar hasta en una mitad esa mínima y esa máxima en casos de que la víctima y el sujeto activo sean parientes por consanguinidad, o cuando sean esposos, o cuando sean novios, tengan relación de parentesco. ¿También les aplica en eso? O sea, en que sean novios, porque hay muchísimos casos en los que justamente ese es el gancho, como dicen, ¿no? Las traen prometiéndoles que se van a casar con ellas, que les van a poner una casa, que las van a tratar como reinas, y justo solo eso es lo que pasa. No solo eso, hasta el papá o la mamá explotan a los hijos. La ley prevé todas esas hipótesis, así que es muy común que entre familiares se dé ese delito. ¿Y qué otros tipos de agravantes pueden existir para este tipo penal? Porque esto que mencionas es muy importante, lo de que sus propios padres, ¿no? Las personas, su novio, ¿no? Porque en este caso es muchas veces el modo en que las atrae, ¿no? Me voy a casar contigo, te voy a poner una casa, y después la realidad es otra. Sí, la ley prevé que puede ser el esposo, incluso el concubino, el novio. ¿Los papás? Los papás también, entonces sí es muy común que se dé entre la misma familia. A veces ese es el gancho, como dices, ¿no? Les prometen matrimonio para después explotarlas. Otra de las agravantes puede ser también cuando no sea una sola víctima, sino que sean muchas, que eso también es muy común. Cuando el sujeto activo sea miembro de la delincuencia organizada y cuando se ponga en riesgo la vida de las víctimas. ¿Qué sucede en los casos, y ya iremos platicando un poco de este tema más adelante, en el que se las llevan a otro país? ¿Eso también es agravante? Por ejemplo, si aquí en México se registra el caso de una extranjera que está siendo abusada en este sentido, también es... Sí, es agravante que el delito se empiece a cometer en un país y continúe en otro país. Así es. Bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar más sobre este tema de las víctimas de trata. Claro que sí. Vamos a la pausa, no se vayan. Es un problema grave, esa es la realidad, que va creciendo a pasos agigantados, y es importante crear mecanismos para prevenir y combatirlo más eficazmente. Por eso se crean estos compromisos internacionales. Ya estamos de regreso, y antes de retomar nuestra charla con la jueza de distrito Rafaela Madrid Padilla, quiero invitar a la jueza a ver una pieza que nos va a dar más contexto sobre este tema, ¿no? Las víctimas de trata. Vamos a verla y regresamos con más sobre la entrevista. Cuando tenía 18 años, un chico me enamoró en mi natal Veracruz. Se portaba como una buena persona y además se veía muy responsable, y me convenció y me trajo a la ciudad de Puebla. Me ofreció una mejor vida porque él sabía que mi papá pues ya no vivía y que no tenía buena comunicación con mi familia, y además que no tenía dinero.
La trata de personas es un delito que implica la negación casi total de los derechos fundamentales de la persona. Es un delito que se considera multiofensivo porque afecta toda la gama de derechos establecidos constitucionalmente, garantizados por el Estado mexicano. Dentro de ellos son los más relevantes la vida, y no solo esta en sí misma por su cese o privación, sino en cuanto a una vida digna y al desarrollo pleno del individuo con las condiciones necesarias para su subsistencia. La libertad, que puede ser la personal, la de tránsito, la de expresión, la libertad laboral, la integridad tanto física como psicológica y moral de la persona. En los primeros días pues me trataba muy bien, pero después empezó a cambiar conmigo y un día me obliga a prostituirme en la Ciudad de México. Me mandó con una chica que supuestamente era esposa de un amigo. Entonces esta chica primero me llevó hacia el Hotel Las Cruces, pero en ese hotel no me aceptaron y después me llevó al callejón de Santo Tomás y aquí sí. Y me acuerdo que ese día la señora que estaba de encargada me dijo: ay, sí te puedes quedar aquí porque eres mayor de edad y vio mi IFE. Están en una etapa de enamoramiento, ¿no? Cuando las enamoran, pues aunque inconscientemente saben que les dan su dinero, que las golpean, pero están cegadas de la manipulación de ellos, ¿no? Y otras veces, pues inclusive pues las amenazan a golpes o quererlas matar o querer matar a alguna hermana. La mayoría les dice: si no cumples, me voy a llevar a tu hermana. Entonces ellas con el miedo, pues se quedan como quietas, ¿no? Me acuerdo que ese día pasé con uno, con el primero, con el segundo, y la verdad es que no lo podía creer. Entonces me salían las lágrimas y además me trataban horrible porque yo no tenía nada de experiencia. Y yo había dicho que yo ya había tenido experiencia porque el tratante me dijo que cuando me preguntaran que en dónde había estado, que les dijera que ya había estado en Tijuana. Es cosa que no era cierto. Los principales tipos de explotación a los que están expuestas las víctimas son esclavitud, prostitución obligada y otras formas de explotación sexual, explotación laboral y trabajos forzados. Las jovencitas que están en extrema pobreza pues son más vulnerables a esto, por las razones que sean. Y además, casualmente, pareciera que siempre nos culpan de ello a las mujeres, ¿no? Es por una construcción social y culturalmente aceptada que hace que la violencia hacia las mujeres, que la violencia contra nosotras se invisibilice, se niegue, parezca que es normal. Es una cuestión social que por supuesto que puede ser deconstruida, pero nos falta muchísimo tiempo para ello, ¿no? Que dejemos de ser consideradas nuestro cuerpo, nuestro afecto, nuestro físico como algo que debe de estar a disposición y para el goce o disfrute de los hombres, ¿no? En 2007 se expidió en México la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Posteriormente, el 14 de julio de 2012, se publicó una ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y la protección de asistencia de las víctimas. Aunque aumentó el número de personas detenidas en comparación con las que se registraron en 2007, no todas han sido sentenciadas como tratantes. De acuerdo con organizaciones civiles, muchos de los detenidos han sido absueltos por falta de pruebas. No me asumía como víctima, yo no sabía que era trata de personas, yo no sabía que había personas que se aprovechaban de otras para sacar un beneficio económico. Entonces realmente al gobierno no le importa a las víctimas de trata, les importa estar cerrando los lugares de trabajo de donde ejercen las compañeras su oficio y estar incautando los inmuebles, porque ni siquiera para las víctimas que realmente han encontrado, ni les han dado un apoyo para que sigan su vida, ¿no? Al poco rato otra vez las volvemos a ver en los lugares ejerciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque no se les dio un seguimiento de verdad. Hasta la fecha, no se cuenta en nuestro país con una estadística que realmente permita evidenciar la incidencia de este delito. Lo expuesto en el Diagnóstico Nacional sobre la Trata de Personas en México, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reveló que entre el año 2009 y 2011 se registraron solo 629 averiguaciones previas en el fuero común y federal.
el Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Bien, pues ahí está el testimonio, incluso de algunas víctimas que han pasado por esta difícil situación. Y yo le quiero preguntar ahora, sabemos que usted ha tenido algunos asuntos relacionados con estos temas, y antes de que nos comente en concreto estos asuntos, quisiera que nos diga qué herramientas legales tienen ustedes los jueces para resolver estos casos concretos. Muchísimas. Tenemos la Constitución, para empezar. En primer lugar. Sí, los tratados internacionales. En materia de trata de personas contamos con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. En este convenio y protocolo, México se obligó a tipificar como delito la trata de personas y la delincuencia organizada, y también a establecer mecanismos para garantizar la protección a las víctimas para que participen en un procedimiento penal y obtengan la reparación de los daños causados. Con motivo de estos compromisos internacionales es que se expide aquí la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. También contamos con la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tribunales colegiados de circuito, de nuestro circuito, y bueno, hasta protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber cómo juzgar con perspectiva de género y para saber cómo tratar a las niñas, niños y adolescentes en caso de que se vean involucrados en estos delitos. Mencionaba en el caso de los tratados internacionales que nuestro país se ha obligado a cumplir, que se tipifica este delito. Para las personas que, los abogados y los jueces, puede resultar muy obvio la importancia de esto, pero para quienes no, ¿qué les dice a las personas que nos están viendo y que no son especialistas en la materia penal? ¿Por qué es importante que se tipifique el delito? ¿Qué sucedía antes? Porque es un problema grave, esa es la realidad, que va creciendo a pasos agigantados, y es importante crear mecanismos para prevenir y combatirlo más eficazmente. Por eso se crean estos compromisos internacionales y se está legislando ya en esa materia. Tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y tenemos la Ley Especial sobre la trata de personas, y están las víctimas también protegidas a través de los mecanismos implementados. Ellas pueden participar activamente en un proceso y obtener la reparación del daño. Todo ello deriva de los convenios internacionales. Bien, en el caso concreto que ha llegado recientemente, sabemos que estuvo en su juzgado un asunto. Cuéntenos un poco, denos el contexto, cómo es que llega, los antecedentes del caso. Ok, bueno, ese asunto está en trámite ahorita, por eso no puedo proporcionar mayores datos que identifiquen a las partes involucradas. Claro. Se trata de una mujer, ella es la sujeto activo, es mexicana por naturalización, la víctima es su sobrina, es extranjera. Como en el caso que mencionábamos. Así es. Entonces, aquí la sujeto activo viajaba frecuentemente a visitar a la víctima y a sus familiares. En una de esas visitas es que le hace del conocimiento que ella aquí era modelo y edecán y que le iba excelente económicamente. Entonces le propone a la víctima que ella también se venga a trabajar de modelo o edecán, así es, que les iría muy bien. Tramitan el pasaporte y se la trae aquí a la Ciudad de México. Ya viviendo aquí con ella, le dice la realidad, que también la sujeto activo se prostituía. De esa manera la obligó también a la víctima a subir fotos a una página de internet y a prestar sus servicios sexuales. Obviamente el producto de esas actividades era retenido totalmente por la sujeto activo. Era un abuso total. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Quién denuncia este caso o cómo es que llega al juzgado? Bueno, la víctima narra que de alguna forma logró escapar. Conoció a un cliente precisamente por los servicios que prestaba, le pidió ayuda y él mandó un correo a la embajada de Paraguay. Sí, sí. Entonces la llevó ahí y ahí la canalizaron al Ministerio Público y presenta la denuncia correspondiente y ella decide regresar a su país de origen. En este caso usted, como nos explicaba, no se ha resuelto el asunto. ¿A qué conclusión llega usted en un primer momento al estudiar el asunto?
En un primer momento dicté una sentencia condenatoria en la que se condenó a la sentenciada a pena de prisión, 22 años y medio por ser pariente por consanguinidad de la víctima, así como a una multa y a la reparación de los daños causados a la víctima. Sabemos que nuestro sistema de justicia permite que una vez que se dicte una sentencia, pues quien no esté conforme puede apelarla, ¿verdad? Y en este caso es lo que sucede. Sí, la sentenciada interpuso recurso de apelación, fue resuelto ya por el Tribunal Unitario, en la que me revocaron la sentencia, repusieron el procedimiento para requerir a la procesada para que manifestara si era su deseo de recibir asistencia consular. Le hicimos efectivo ese derecho, se le tomó nuevamente su declaración preparatoria, se dictó nuevamente auto de formal prisión y bueno, estamos en espera de que se ofrezcan nuevas pruebas si es que las tienen para volver a dictar sentencia. Bien, pues hasta ahí con este caso está pendiente, ¿no?, de ver finalmente cómo se resuelve, pero nos deja ver muy claramente cómo es este proceso que le decía yo, ¿no?, de judicialización de estos asuntos. Cuando llegan este tipo de asuntos al despacho de un juez, sabemos que ustedes reciben capacitación de manera permanente, pero en estos temas tienen que estar muy sensibilizados, ¿no? Sí, así es. Bueno, la preparación es constante, es todos los días. El Instituto de la Judicatura imparte maestrías, diplomados, conferencias, pláticas de todo tipo, ¿no? Tenemos todas las herramientas que te comenté, pero especialmente la Suprema Corte ha emitido 2 protocolos, uno para juzgar con perspectiva de género y otro para, en caso de que en los procesos se vean involucrados niñas, niños y adolescentes, y ahí nos dan una guía de cómo actuar en cada diligencia y al momento de resolver y de valorar las pruebas. ¿Qué aspectos específicos, por ejemplo, tienen ustedes que considerar cuando se trata de menores, ¿no? Manejaba yo alguna cifra que es realmente alarmante, ¿no? La mayoría de las víctimas son menores de 12 años. Son menores, sí. Mira, es muy delicado llevar a cabo una diligencia con menores. En cada una de ellas debe estar asistida de una especialista, de una psicóloga. Yo como titular debo tener una plática previa con la menor para explicarle el objeto de su comparecencia, cómo es la dinámica de la diligencia y hacerle sentir que está en libertad de expresar si es que lo quiere hacer y también de guardar silencio si es que no puede, que de lo único que se trata es de que expresen lo que saben y lo que han vivido. Deben estar en un ambiente de relajación, de calma, no van a estar en cualquier cubículo ni en contacto con procesado, obviamente, ni con gente adulta. Justo eso le quería preguntar. Vamos a hacer la pausa y regresamos para ver esta parte. Sabemos que en algunos procesos hay lo que llaman careos, ¿no? Sí. Es lo que sucede en estos casos. Así es. Vamos a la pausa y regresamos con ese tema. Le dejamos también el ABC jurídico de hoy. Regresamos. La ley faculta al juez para establecer medidas con el fin de mantener el orden y el respeto durante una audiencia. El artículo 236 de la Ley de Amparo señala que puede imponer una multa, expulsar del recinto a la persona que esté provocando el desorden y, en casos extremos, continuar la audiencia en privado. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo pueden hacer uso de la fuerza pública y poner al infractor a disposición del Ministerio Público. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República. Al momento de yo analizar los hechos, no debo exigir a la víctima un determinado comportamiento. En ningún momento me debo de preguntar o cuestionar por qué no pidió ayuda, Lo típico, si podía lo que uno hacerlo, pregunta siempre. por qué no denunció, por qué no se resistió, ¿no?
Seguimos conversando con la jueza de distrito Rafaela Madrid Padilla y quedamos pendiente con el tema de los careos, ¿no? Nos decía, tienen un trato especial tratándose víctimas menores, pero ¿qué sucede cuando es necesario hacer un careo? Un careo, sí es muy complicado. De ninguna manera la víctima debe ver al procesado ni el procesado a la víctima. Se utilizan pantallas al respecto en áreas separadas y la menor o las menores deben estar acompañadas de su papá o su mamá y de un psicólogo, definitivamente, y hay que explicarles muy bien de qué se trata la diligencia. Y en el caso de que sean de otro país debe ser muy complicado, ¿no? Pues no está su familia aquí cerca, el juez tiene que asegurarse que tengan como su asesor jurídico. Mira, es muy difícil localizar a las víctimas extranjeras, generalmente ya no se sabe de ellas, pero si es el caso y están aquí, siempre están representadas por un asesor jurídico. Siempre. Y aunque ellas ya no estén, se sigue el caso. O sea, sí, se sigue el caso, sí, incluso a través de cartas rogatorias, hay maneras de que se desahoguen diligencias estando ellas en el extranjero, nosotros desde aquí. Le dan seguimiento. Así es. Habla usted en el bloque anterior sobre juzgar con perspectiva de género. A veces entre la sociedad todavía tenemos ciertos prejuicios y entonces decimos, en este caso que usted comenta, ¿no? Se trata de dos mujeres. Uno esperaría que fuera el varón el que estuviera explotándola, ¿no? Pero tratándose de dos mujeres, ¿cómo se aplica este criterio de juzgar con perspectiva de género? Bueno, sí se puede. La función de nosotros es lograr el derecho a la igualdad de las personas para que tengan un acceso efectivo a la justicia. Yo tengo que analizar en principio el contexto en el que se desarrollaron los hechos y si entre las partes vinculadas al caso hay una situación de asimetría de poder o alguna de ellas está en situación de vulnerabilidad. En esos casos, si es así, yo tengo que aplicar la perspectiva de género y eso tiene influencia en la valoración de la prueba, ¿sí? Si se trata, por ejemplo, de un delito de índole sexual, al momento de yo analizar los hechos no debo exigir a la víctima un determinado comportamiento. En ningún momento me debo de preguntar o cuestionar por qué no pidió ayuda, lo típico, si podía hacerlo, por qué no denunció, por qué no se resistió, ¿no? Eso no se debe hacer porque pues se exponen otros bienes jurídicos también, pero además muestra una marcada discriminación en razón de género. También en ese tipo de delitos como el de trata de personas a través de la hipótesis de explotación sexual, bueno, no debo exigir yo al momento de analizar una declaración el recuento detallado de los hechos porque son datos íntimos y se les revictimiza con ellos, ¿sí? Entonces, con que expongan hechos claros y concretos, yo debo de darle valor a esa declaración y obviamente analizarla con el resto del material probatorio. Ahora, nos hemos enfocado mucho a la parte de la explotación sexual, pero dentro del delito de trata también hay víctimas que son varones, ¿no? Sí. Y que los explotan en otro sentido. Sí, trabajos forzados, esclavitud, extracción de órganos, hay muchísimas hipótesis. Y en esos casos también se juzga con perspectiva de género. Sí, definitivamente, siempre que haya alguien en situación de vulnerabilidad, hay que hacerlo. Bien, jueza, tenemos una sección en el programa en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente sobre el tema del que estamos hablando. En este caso les preguntamos, bueno, ¿qué opinan sobre los derechos que tienen las víctimas en estos casos en particular de trata de personas? Vamos a verla y regresamos con las conclusiones de la entrevista. Vamos a verla. Mucha información, ¿no? Creo que la información es la base de todo, o sea, mientras se sepa los riesgos que corren ahora con las redes sociales, con muchos mecanismos para atraer gente hacia la trata de personas, o sea, la información es clave para prevenir, ¿no? De repente, hoy en día la gente es muy confiada, ¿no? Es muy, pues sí, por así decirlo, ¿no? No mide los riesgos y las consecuencias que puede haber en ciertas situaciones, como yo menciono en las redes sociales. Entonces, creo que la información es clave para poder prevenir. Que el Estado les ayudara a reintegrarse a la sociedad, ¿no? Para que ellas se sientan útiles, pero no por el hecho de prestar su cuerpo, sino en un trabajo en donde sea remunerado, en donde puedan tener salud, alimentación, casa, rehacer su vida. Es que el gobierno tiene que intervenir
empezar exactamente difusión y quitar todos esos puntos que hay, sala de masaje, vamos aquí en Sullivan, etcétera. Sabemos dónde está todo el mundo, la Merced, entonces operativos. La trata de personas se viene más en la provincia, gente que no tiene ninguna capacidad, que no tienen, y por la necesidad se dejan llevar, que les prometen trabajos, les prometen situaciones económicas, hombres que las seducen, que les engañan y que les hacen creer que les van a dar todo y al final de cuentas no. Y darles una oportunidad, todos tenemos una oportunidad de trabajo. Pobres mujeres, digo, no, yo, bueno, pobre mujer lo compadezco, pero sí se puede hacer una casa hogar para ellos y darle trabajo, porque trabajo hay mucho. Con programa, sí, con programa, preveniendo todo lo que, ¿cómo te diré? El abuso, sí, el abuso, más que nada el abuso ante las mujeres. ¿Sí? No nada más las mujeres, también los niños, las niñas, hay que ver eso, porque si una persona vende droga, los niños ven y ahí van sobre ello. A veces no tienen más opción que escapar de su casa cuando son muy pequeñas, más que nada es eso, que si llegan a presentar algún tipo de maltrato desde muy pequeñas, quieren huir de ese lugar, entonces es cuando otras personas se llegan a aprovechar y desde muy pequeñas las reclutan, por así decirlo. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y sin duda se ha avanzado mucho en esta parte de la participación de las víctimas en este tipo de juicios, ¿no? En todos en general, pero ya nos comentaba usted en particular en estos casos. Sí, bueno, como te decía, es muy difícil que ellas denuncien, así que aquí es muy, muy importante que la sociedad también participe cuando vea establecimientos con indicios de trata de personas. Es buena forma de combatir el delito. Este delito. Y nos comentaba hace un rato, en la parte del asunto que está pendiente de resolverse, que usted estableció ciertas medidas para la reparación del daño. Independientemente a este caso, ¿cuáles son las medidas que puede dictar un juez para que se repare el daño a una víctima? Porque parecería como muy complicado, ¿no? ¿Cómo le repara el daño a una persona pues, que ha pasado por eso? Parece que no se pudiera como cuantificar, ¿no? Pero la ley contempla la reparación de daños físicos, de daños materiales, daños psicológicos, reparación del daño moral, lo que puede comprender asistencia médica, medicamentos, exámenes clínicos, rehabilitación física, prótesis, aparatos ortopédicos, rehabilitación psicológica, psiquiátrica, de rehabilitación social, ocupacional, hasta lograr la total rehabilitación de las víctimas. También puede comprender la asistencia y representación jurídica, pago de peritos hasta la total conclusión del asunto. ¿Esto quién lo paga, jueza? ¿El Estado tiene un fondo para la reparación de las víctimas? ¿La misma persona que fue sentenciada? Bueno, yo condeno, en caso de que se dicte una sentencia condenatoria, yo condeno, obviamente lo obligado es el sentenciado, pero en caso de que por la vía judicial la víctima no obtenga la reparación integral de los daños, puede acudir ante el Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas. Ese comité tiene un fondo de apoyo a través del cual puede otorgar una compensación a la víctima como complemento a lo que en su caso obtenga por la vía judicial. Y es muy importante que lo mencione porque a veces no se conoce, ¿no? Y entonces esperan hasta que la persona sentenciada les cumpla con lo que se ordenó. No, pueden obtenerla puede ser a medias, ¿no? Entonces ese comité es muy independiente de la vía judicial y tiene un fondo destinado especialmente para apoyar a las víctimas que han sido maltratadas o que se les han violado sus derechos humanos. ¿Qué es lo que sucede? Porque hablábamos de que este es un delito transnacional con las víctimas que están de otros países, nos decía, ya se fueron, la mayoría ocurre, las liberan y se van a su país, regresar. obviamente. Así es, bueno, la Constitución y los convenios lo reconocen un cúmulo de derechos, ellas deben denunciar, pueden denunciar, recibir una asistencia jurídica, pueden ellas interponer recursos, asistir a las diligencias, ofrecer pruebas, estar pues participando activamente en el proceso.
Obviamente que si ellas no están aquí, esa participación como partes plenas se hace difícil. No es lo mismo a que estén aquí, sí, a que lo hagan a distancia a través de su asesor jurídico. De cualquier manera, aunque ellas no participen, si hay una sentencia condenatoria, el juez debe condenar a la reparación del daño. ¿Y ellas la pueden exigir aunque estén ya en su país? En la etapa de ejecución de la sentencia se puede cuantificar ya en una cantidad líquida, así que de que se puede, sí se puede. Y precisamente en esa etapa de ejecución de la sentencia es en la que en sede judicial se vigila que realmente se cumpla. O sea, tiene que exigir por un lado la víctima, pero sí hay quien dé seguimiento. Sin duda, este tema de la capacitación es muy importante y pues nosotros hemos podido dar cuenta de todos los cursos y todas las conferencias que les dan en ese tema. Otro aspecto que quiero tocar antes de que terminemos el programa es la parte de por qué no llegan tantos asuntos al juzgado. ¿No? Hay cifras en general dentro de los países donde se cometen estos ilícitos que de más de 100, solo en 20 países ni siquiera se llega a dictar una sentencia condenatoria. Sí, lo creo. Yo creo que eso se debe a que las víctimas, como te comenté, están encerradas, están privadas de su libertad, están con miedo por las amenazas que reciben por parte de las personas tratantes de hacerles un daño a ellas o a sus familiares. Entonces sí es muy complicado que ellas denuncien. Por eso insisto en que la sociedad, los ciudadanos, cuando se percaten de un establecimiento con estos indicios de trata de personas, si ven jovencitas que parezcan extranjeras, que presten esos servicios, por ahí puede haber el delito de trata de personas y hay que denunciarlo. No es difícil, puede ser una denuncia anónima por teléfono. Y ya las autoridades continúan con y ya ellos echan a andar la maquinaria. Así pues ahí está ese mensaje. Y finalmente, a manera de conclusión, ¿qué es lo que le deja a usted como juzgadora el resolver asuntos tan delicados, tan sensibles para la sociedad? Bueno, son delitos complejos, son delitos tristes, la verdad. Es lamentable que niñas, niños, adolescentes tengan que acudir a un juzgado a hacer valer sus derechos. Eso no es lo deseable. El Estado tiene mucho por hacer aquí, tiene que implementar políticas para la prevención del delito, pero yo sí voy a insistir en que todos denunciemos. Es una buena forma de combatir el delito. Sí. Bien, pues jueza Rafaela Madrid, muchísimas gracias por haber venido al estudio a platicarnos sobre este tema y vamos a estar pendientes a ver en qué termina este asunto que nos comentaba. Claro que sí, gracias. Bien, muchas gracias. Usted no se vaya, todavía tenemos más información, así que regresamos, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Pues para empezar es una constitución que está cumpliendo su aniversario, pero ha estado muy cuestionado el hecho de que ha sido tan manoseada la cantidad de reformas que han existido y las iniciativas que se encuentran pendientes en la Cámara de Diputados. Solo en la Cámara de Diputados hay prácticamente 600 iniciativas pendientes de reforma constitucional. Esto refleja muchas cosas. Por un lado, que es una constitución que verdaderamente está superada, que existen cosas que se tendrían que modificar, que valdría la pena repensar el hecho de poder crear una nueva constitución que pudiera aglutinar las ideas novedosas y de vanguardia que existen, por supuesto respetando cuestiones que son ya una tradición en el Estado mexicano, pero también ponerse a pensar si vale la pena seguir contando con una constitución que sea en teoría rígida, pero que en la práctica es tan flexible que precisamente permite esta cantidad de reformas cotidianas a la Constitución, que no establece, por ejemplo, sistemas mucho más rigurosos y que en la práctica termina siendo como una ley más que nada más tiene alguna calificación particular de quórum, por ejemplo, para poder ser modificada y resulta que ha sido más modificada incluso que la legislación procesal, por ejemplo, en materia penal, y eso no puede ser así. Esto refleja que la sociedad no está de acuerdo con el modelo constitucional que tiene, que los representantes legales, que son diputados y senadores fundamentalmente, al estar proponiendo tantas iniciativas es porque existen muchos poros y muchas deficiencias que han detectado de manera clara, y también estaría reflejando el interés de trascender en términos de los legisladores en lo particular, y pareciera que se puso de moda que
todos por lo menos tienen que tener una iniciativa de reforma constitucional para poder dejar huella en la Cámara de Diputados, y eso también tendría que evitarse. El quórum que se establece actualmente y la mayoría que se encuentra calificada tendría que reformarse para efectos de que fuera esa mayoría calificada, pero no de los presentes, sino del total de diputados que integran la Cámara de Diputados y el Senado, para efectos de que verdaderamente fuera mucho más justo. Y hay por ahí una iniciativa, esta parte le interesará muchísimo al Poder Judicial. Puede ser beneficioso o puede ser incluso un lastre para el Poder Judicial, porque hay una iniciativa que establece la necesidad de que una vez que se hace una reforma constitucional o una ley reglamentaria de la Constitución, vaya para la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que opinen sobre la pertinencia de la reforma. Esto le daría un cariz completamente distinto al que tenemos actualmente. Cada año, en promedio, la Judicatura Federal resuelve poco más de 1 millón de asuntos. Echemos un vistazo a la estadística judicial. Los tribunales colegiados de circuito iniciaron el mes de mayo de 2017 con 154.721 asuntos. En ese mes ingresaron 39.506 asuntos. Del total de 194.227 expedientes, fueron resueltos 36.078. Del total de asuntos en los tribunales colegiados de circuito en mayo, 84.546 correspondieron a trámites de amparo directo. En ese mes ingresaron 19.308 juicios para sumar 103.854 amparos, de los cuales se resolvieron 17.352. En mayo, los tribunales colegiados de circuito tenían 46.346 amparos en revisión. Ingresaron 10.027 para alcanzar un total de 56.373 amparos en revisión. Al finalizar el mes, se resolvieron 8.439. Es momento de ver qué ocurre, de qué se está hablando en las aulas del Instituto de la Judicatura Federal. En el primer semestre de 2017, se reportaron en todo el país un total de 75.000 tomas clandestinas de hidrocarburos. Según cifras de Pemex, el robo pasó de 1.5 millones de barriles en 2010 a 14.3 millones de barriles en 2015. Este tema fue abordado en las primeras sesiones del Diplomado en materia de Derecho Energético, organizado por el Instituto de la Judicatura Federal. Las contiendas resultantes de esos procesos deben ser resueltas por los jueces federales. Y cuando hablo de jueces me refiero no solo a los titulares, sino también a todo su importante equipo de trabajo. En este curso, los alumnos analizarán las reformas estructurales al sector energético y de hidrocarburos, reformas que buscan elevar la producción de hidrocarburos, petróleo y gas e incrementar la planta laboral, así como disminuir los precios de la gasolina y las tarifas eléctricas. Al inaugurar los trabajos del diplomado, la consejera Rosa Elena González Tirado destacó el compromiso de los impartidores de justicia al resolver los asuntos relacionados con esta materia. Servir a la sociedad bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que nos exige la Constitución. En el diplomado, que inició en agosto de 2017 y concluye en mayo de 2018, será analizada la legislación secundaria de la reforma energética contenida en 21 leyes, de las cuales 9 son nuevas y 12 fueron modificadas. Ya nos vamos, pero antes un especialista nos recomienda una película relacionada con el mundo del derecho.
Mi nombre es Daniel Humberto Campos, soy estudiante del 9º semestre de la carrera de cinematografía aquí en el CUEC. El año pasado yo hice un documental llamado Lo que queda, fue parte del marco teórico de documental 2 de la carrera del CUEC. Este documental se hizo en Arizona en colaboración con la Universidad de Arizona y la UNAM. El objetivo de estos documentales era encontrar un tema que tuviera relación con la Universidad de Arizona y el CUEC. Entonces decidí tratar el tema de la migración, pero la migración a través de una parte más sensible, digamos, de los objetos que pierde la gente en el desierto cuando cruza. Me enfoqué en este tema porque creo que es como muy importante hablar de estas cosas, pero también no solo hablarlo como si fueran estadísticas o como si fueran datos duros, sino como sensibilizarnos y acercarnos más al tema de una manera más humana. Y eso fue lo que intenté con este documental. Hice varias entrevistas con el médico forense de la ciudad de Tucson, con un grupo humanitario llamado Samaritanos. Y pues en general la visión que tiene esta gente es pues de colaboración y de ayudar al otro y como pues de una ayuda muy incondicional hacia el que cruza, sin importar de dónde es, ni su color, ni su raza, ni nada. Y pues creo que ligado al tema de los derechos humanos, pues creo que es todo un tema y se necesita como pues hablar de esto y como darle difusión y acercarse al tema, porque lo tenemos muy lejos la frontera y no lo dimensionamos estando aquí. Y creo que incluso la gente que está en la frontera tampoco lo dimensiona porque se vuelve cotidiano para ellos. Y creo que hay que poner mucha atención especialmente pues en esta gente que cruza todos los días la frontera y pues que cruzan condiciones de clima, pues que se enfrentan a los coyotes, a esta gente que los deja varados en el desierto, a los animales, a muchísimas cosas y que se olvidan los derechos humanos todos los días de estas personas. Y creo que es muy importante pues que algún día surja una colaboración entre tanto México como Estados Unidos para que estos temas de los derechos humanos de los migrantes como que avancen y exista una reforma migratoria y demás cosas que ya pues se han venido hablando. Y afortunadamente tenemos estos grupos humanitarios que velan por los derechos humanos de los migrantes y que pues están tratando de cambiar un poco las cosas. Mi documental lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de UNAM Global, ahí está, se llama Lo que queda. Creo que sí esperaría que tuviera un impacto social, por lo menos de una especie de sensibilización hacia quien lo vea y que por lo menos se dé una idea de lo que la gente que cruza el desierto pasa y pues de que finalmente son personas como cualquiera de nosotros que se vieron en una situación difícil y tuvieron que irse de su casa. Y pues la muestra de esto son los objetos que van dejando, que dejan de todo, monedas, tarjetas de celulares. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su atención. Les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana. No lo olvide. Mientras tanto, quédese en la señal del Canal Judicial.